La selva de oficinas, oh qué lío. Martin Quintín llegó con un nuevo desafío. Gestión del cambio cultural es su fuerte. Mejora procesos, hace todo diferente. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde Ciudad de México y hoy nos complace presentar un tema pues bastante polémico, bastante usado y vamos a comenzar con este podcast que se llama Calidad y Kaizen. Rompiendo paradigmas en Latinoamérica, ahorita se va a presentar Ricardo. Si nos haces favor de presentarte, Ricardo. Claro que sí, Roger. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ricardo Figueroa. Soy químico de profesión. He trabajado en industria farmacoquímica, industria también química, en la fabricación de algunas fragancias y artículos de consumo personal que se utilizan en ese rubro. Soy egresado de la Facultad de Química de la UNAM, como unos 20 años, de la maestría de Química Orgánica, y pues es un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar por un pasaje turbio en este mundo del diseño de experimentos, y es que hace unos años me preguntaba la gente, me pedía la gente de R&D que si podía yo si yo podía correr un diseño de experimentos, y yo les comentaba que cuál era el objetivo del diseño. Tenía unos temas para adelgazar un material, un polímero, un elastómero, y pues regularmente yo nunca hago DOE si no verifico que es factible hacer el estudio. Entonces fui a la línea y vi equipos que no tenían ni siquiera las rutinas de mantenimiento programado. Ya era un equipo ya con deterioro evidente. Había incluso especificaciones que estaban pues obsoletas, entre otras muchas cosas. Las convoqué a una junta y les comentaba yo que si me ayudaban a cerrar el listado de anormalidades que estaban en el proceso, veíamos cómo corría, y si el proceso seguía con oportunidades, entonces iba yo a estudiar qué hacer, más no necesariamente hacer un diseño de experimentos. Resulta que jamás me volvieron a buscar y jamás me ayudaron a resolver los problemas. Entonces vamos a comenzar con esto que es bien importante. Si pudieras platicarnos, Ricardo, ¿qué es un diseño de experimentos? Sí, Roger, claro que sí. Mira, normalmente en la escuela tenemos una indicación o más bien una instrucción de hacer diseño de experimentos. Antes, te estoy hablando de hace como unos 15 años, nuestro sistema de hacer diseño de experimentos era una técnica que le llaman una variable a la vez, en donde hacíamos nuestras clásicas gráficas X igual a Y, en función de X, y pues teníamos una gráfica de dos ejes, X, Y, X, Z, y manteníamos algunas de las variables del proceso que teníamos en investigación. Variábamos solamente una variable de las 5 o 6, independientemente del número. Teníamos normalmente 6, 7 variables y hacíamos experimentos solamente variando una de ellas y el resto la manteníamos constante. A la larga, esta técnica le llaman en inglés el OFAT,
que es una experimentación una vez a la vez, por una variable a la vez. Y pues nosotros estábamos muy contentos porque pues, teníamos trabajo y pues había mucha experimentación que hacer. ¿Por qué? Pues porque había muchas variables en ese momento. Te hablo un poco del ejemplo de la primera empresa donde yo laboré. Era una empresa farmoquímica y pues ahí buscábamos un mejor rendimiento con una mezcla de solventes, con una mezcla de catalizador, con una mezcla de los reactivos que teníamos para hacer la reacción. Eso pues a la larga nos dio mucho trabajo, pero el proceso en planta volvía a tener problemas. Y es que este tipo de visión o este tipo de metodología pues no permitía ninguna interrelación de las variables. Actualmente, con el diseño de experimentos estadísticos y también una subdivisión que se llama diseño de experimentos definitivos, la clave es revisar cuáles son las variables que tenemos, pero hacer una interrelación entre ellas. De hecho, esa es la parte poderosa de esta metodología, nueva entre comillas, porque lleva más de 100 años de existencia, pero últimamente se ha estado investigando, profundizando un poco más en este tema, y tenemos herramientas y software que nos permiten hacer esta interrelación. En base a esta interrelación, podemos nosotros ver cuáles variables son las más importantes y cuál de esas interacciones entre variables son las que nos permiten conocer más el proceso y decidir qué variables investigar en las siguientes etapas. Esa es realmente la diferencia importante. Antes, una variable y pues hacíamos la experimentación que correspondía, pero el tema ahora, y como todos lo sabemos, muchos de los procesos químicos, biotecnológicos, son multifactoriales. Entonces, tenemos que tomar esa nueva visión de que son multifactoriales, pero tenemos que interrelacionarlos entre ellos. El DOE, con esta nueva visión, permite hacer este tipo de interrelaciones y manejar desde una hasta, si gustan, 20 variables. El tema es la cantidad de experimentos y el tiempo que nos lleva y los recursos que necesitamos para ejecutarlos. Muy bien, muy interesante. Yéndonos ahora un poquito más a la parte de la manufactura, ¿cuál crees que sean los mayores retos para el especialista que regularmente, no sé si, creo que estudiamos de forma contemporánea o no tan alejados en generaciones en la facultad? Me acuerdo que llevamos en quinto semestre de diseño de experimentos y hasta hoy los químicos de alimentos llevan esa materia. Entonces, imagínate que en una certificación como Black Belt, que te darán 2, 3 sesiones, no sé, 6 horas, pudiera ser mucho, de DOE, comparado con el semestre completo que llevamos de diseño de experimentos. Entonces, bajo esta premisa, ¿cuál crees que sea el reto que tenemos como profesionales de la mejora continua en aplicar estos métodos? Ahí está. Sí, Robert, te voy a platicar un poquito del reto que nos representaba. Fíjate que este impulso que se le dio al TOE, como lo conocemos ahora, más interrelacionado, se debió a unas de las guías internacionales muy famosas que son ICHs, que se utilizan o se basan en algunas fábricas, principalmente las farmaquímicas, las farmacéuticas, para considerar temas de calidad. Entonces, a partir de esas guías y posteriormente las agencias regulatorias, que también tienen un papel importante aquí, exigieron implementar este tipo de metodologías. En ese entonces, te hablo de hace unos 15 años,
pues mencionaban este tipo de técnicas, pero pues no se conocía a profundidad. O sea, en realidad muy pocas personas lo conocían. Inclusive no dudo que en algunos cursos de Black Belt se daba el tema de DOE, pero pues el DOE era solamente con el criterio de una variable, o sea, experimentar en función de una sola variable. Entonces, en donde yo laboraba, eh, surgió el reto de implementar este tipo de metodología. ¿Para qué el reto era la implementación? Pues para soportar, en este caso, los variables o las condiciones de proceso de nuestros procesos de manufactura. Le digo, al final uno definía ciertas variables y establecía los procesos, pero hasta ahí se quedaban, funcionaban y generalmente las fallas eran recurrentes, no había un proceso que se salvara que no tuviera una falla. Entonces el reto fue precisamente adoptar esta guía ICH, la Q7, e irla poco a poco conociendo para ver qué es lo que en realidad pedía. Lo que en realidad pedía es una gráfica en donde tú como fabricante del ingrediente activo farmacéutico pudieras demostrar que tu proceso estaba bajo control. Ese era el fundamento. Entonces el reto fue pues conocer qué, qué herramientas o qué softwares necesitábamos para poder hacer este tipo de gráficos, que como tú lo has mencionado muchas veces, son muy vistosos, pero que en realidad, dependiendo del software, hay unos que son más bonitos, unos más detallados, otros, hay de varios. En particular, el que yo manejé y el que manejo normalmente es uno que se llama Mode, que lo fabrica la empresa Sartorius. Entonces, el reto era empezar a manejar ese software y empezar a conocer qué es lo que te pide el software. Es decir, por ejemplo, para una variable y para un tipo de diseño que le llamamos fraccionado, te pedía nivel inferior y nivel superior. Y empezar a detallar este tipo de intervalos y empezarlos a introducir en el software de tal manera que nos predijera, o más bien, que nos estableciera los tipos de experimentos que requeríamos hacer en el laboratorio donde yo estaba. Eran diferentes condiciones, por ejemplo, una temperatura más baja, una temperatura más alta, con una presión más baja, con una presión más baja, con una cantidad de disolvente del 70%, del 80%. Manejamos intervalos, empezamos a conocer el software, que en su momento nos apoyó mucho el doctor Hugo Fernández, que era un consultor, y con él fui trabajando y siendo yo el líder de la implementación de esta metodología, pues poco a poco fuimos desmenuzando el software hasta que logramos obtener las gráficas de espacio de diseño, que como les digo, es el área visual donde nuestro proceso tiene menor probabilidad de falla y eso nos ayuda para tener nuestro proceso bajo control. Entonces el reto en ese entonces era implementarlo, pero sin conocerlo a fondo. Lo fuimos desmenuzando por partes y fuimos avanzando poco a poco hasta generar los espacios de diseño, que es como la cumbre cuando subes una montaña. Hay diferentes tipos de gráficas, gráfica de contorno, gráfica de superficie de respuesta. Hay varios tipos de gráfica que son como las etapas que vas subiendo, haciendo una analogía con una montaña. Cuando estás en la cima, obtienes una gráfica de espacio de diseño en donde ya interrelacionaste todas las variables que tú estabas investigando, las más importantes, y de ahí se definen los intervalos de proceso. Qué interesante, Ricky, porque tú nos hablas mucho de lo que está detrás del software, porque para hacer esa construcción debes de tener un conocimiento profundo de las propiedades físico-químicas de los materiales que estás trabajando, porque para poder establecer parámetros, pues tienes que saber si la temperatura impacta la viscosidad, si la velocidad
las revoluciones por minuto impactan hacen algún fenómeno para que a través de eso tú puedas construir el diseño como tal. Entonces son cosas bien importantes que regularmente no se hacen y te voy a hablar un poquito de los mitos que hay respecto a lo que se te enseña en la certificación. Y te digo porque yo lo viví y yo lo hice. Cuando vas a la certificación, mucho del enfoque es enseñarte a usar Minitab, pero también mucho se enfoca en ponerte este espacio de diseño o estas configuraciones como altas y bajas. Realmente nunca te ponen a pensar sobre qué propiedades del material que estás usando van a ser impactadas. Y creo que lo importante en cuestión de tu historia que nos compartes es tu formación y tu maestría en esta parte de la química orgánica que te ayudó bastante a comprender el fenómeno a través del fundamento y poder establecer las hipótesis, que creo que al menos para mí es el punto crítico para desarrollar un diseño. ¿Qué opina usted? Así es, Roger. Fíjate que finalmente pues la formación, en el caso de químico, pues te va dando la herramienta. Y muchas veces, pues, ustedes saben, hay muchísimos tipos de reacciones químicas y cada una tiene su particularidad y cada uno tiene sus riesgos y sus interacciones. Si por ejemplo, nosotros consideramos eso, vemos que finalmente las reacciones químicas son modelos. Te quiero comentar que el DOE también es un modelo. Al final es un modelo que te explica o que te trata de explicar una realidad. Por ejemplo, nosotros cuando ya hacemos el planteamiento, te digo, lo más importante es al principio identificar qué rango vamos a nosotros a investigar. Eso es también muy importante, porque si hacemos unos rangos muy, muy estrechos, pues realmente pues, no va a haber una diferencia significativa entre cada uno de los experimentos. Tienes que como estresar un poquito estos dos intervalos, o más bien el intervalo, valor inferior, valor superior, abrirlo un poquito más, y a partir de ahí te da condiciones particulares de cada experimento. Pero con esas condiciones particulares, ya con el software ya procesado y cumpliendo ciertos parámetros de linealidad, ciertos parámetros que te indica el software que vas por buen camino o que no hay ninguna luz verde de este proceso, poco a poco vas tú conociendo cada vez más tu proceso. Puede ser que a lo mejor no veas o veas un comportamiento diferente de ciertos experimentos, porque mucho tiene que ver la observación. Cuando tú ejecutas, prácticamente tienes que tener todas las condiciones iguales, excepto las que te pide cada experimento en sus condiciones per se. Pero cuando ya las conjuntas, es donde sale todo esto de las interrelaciones y es donde sale las predicciones e inclusive nosotros también podemos obtener condiciones óptimas. Al final de nuestro análisis, estas condiciones óptimas te van a permitir llevarlas a cabo en el laboratorio. Antes de llevar inclusive a planta comercial o a planta piloto, lo replicas en el laboratorio y mágicamente, por decirlo de alguna manera, dices, ¿sabes qué? Es que sí me está dando el resultado que yo estoy esperando con las condiciones que yo estoy estableciendo en mi proceso. Entonces, es ahí donde el DOE tiene sentido. Inclusive, digo, a mí me ha tocado en algunas consultorías, aparte de reacciones químicas, que pues ahora sí que manejamos, o he sido como el 80% de mi trabajo, de los DOE que he realizado, de reacciones químicas, reacción farmacoquímica. También he entrado en el plano biotecnológico. Pero entonces es lo mismo, o sea, ver qué tipo de catalizador,
ver qué tipo de materiales necesitas, que si el pH, que si la temperatura, que si el grado de oxigenación. O sea, realmente el DOE te permite, ¿sí?, abarcar muchísimo campo de estudio. Obviamente hay que tener bien claro en dónde sí y en dónde no. Y como tú lo comentas también, Roger, no tiene mucho sentido hacer DOE cuando tienes cierta variación que primero tienes que corregir. Generalmente ya los procesos en una planta ya tenemos, por ejemplo, definido qué tipo de volumen, qué tipo de reactor, qué tipo de impulsor, o sea, unas condiciones que ya están establecidas. Pero si no tienes eso establecido, si primero utilizas un reactor o también utilizas otro que de menor capacidad, que tiene cierta configuración diferente, pues obviamente no tiene mucho sentido hacer un DOE. Tienes que establecer unos parámetros iniciales y a partir de ahí empezar a planear las condiciones de laboratorio en este caso. Y fíjate que bien importante lo que comentas, las pruebas en planta, que regularmente no se hacen. Regularmente lo que he visto en la práctica es que el Black Belt le piden el DOE, se agarra el rango de especificación y a veces esos rangos de especificación están mal hechos o no están actualizados conforme la maquinaria se va deteriorando o conforme a la máquina se le están haciendo modificaciones. O sea, realmente no se hacen validaciones. Entonces, el Black Belt lo que hace, como Black Belt lo que hacemos es establecer ciertos rangos y sobre eso nos vamos. Nunca vamos a experimentar en planta piloto, porque tampoco es que todas las compañías tengan una planta piloto, pero tampoco lo probamos en chiquito, en mini lotes. Entonces es bien importante. En una experiencia sí había planta piloto, pero nunca se hacían las pruebas antes, se hacían pruebas chiquititas. Y la verdad, no era comparable la variación que teníamos en un centro técnico a la variación que teníamos en equipos que andaban por ahí de los 20, 30 años, 40 años, con condiciones bastante complejas y que no se iban a resolver. Entonces, es esa parte de los mitos, de cómo, cómo nosotros percibimos que estamos haciendo DOE como Black Belts, pero al mismo tiempo no queremos hablar de ciencia, pero al mismo tiempo estamos experimentando. Entonces, esa parte de la realidad y mito que está ahí, que a la industria no le gusta escuchar la palabra experimento, que se espantan, o hablar de ciencia les espanta. Entonces, ese es otro punto acá que hay todavía sobre la mesa. Entonces, ya nos comentas un poquito de lo importante que es conocer los fenómenos, de lo importante que es conocer los rangos, también los rangos de operación de los equipos, porque a veces, como Black Belt, lo que llegamos es a estresar todo el sistema, no solamente los equipos. Queremos que lleguen a variaciones 6 sigma y ni siquiera nos damos cuenta si los equipos tienen esa capacidad de absorber ese rango de variación tan pequeño. Incluso hasta podemos acelerar el deterioro. Entonces, en este camino que tú has llevado, ¿cuántos años tienes haciendo DOEs, mi estimado Ricardo? Y mira, Roger, aproximadamente en mis últimos 15 años de mi desempeño profesional, es que llevo haciendo esta técnica de DOE. Obviamente, como te decía, no es una técnica nueva, ya tiene mucho tiempo, digo, no tiene más de 100 años, pero gracias a esta regulación que exigen estas agencias regulatorias, pues se dio un impulso muy importante. Seguramente en otras empresas, no muchas, honestamente, se llevan a cabo DOEs, como tú dices, Roger,
pues vamos a decirlo de esta manera, bien hechos, ¿no? Se hace una especie como de... Me tocó un caso en una fábrica en donde decían, pues es que ya hicimos como 40 experimentos. Y va muy bien, pues está súper bien. ¿Y qué tienen? No, pues es que todavía tenemos problemas en planta. Ah, caray. ¿Y por qué? No, empezamos a revisar todos los experimentos que habían realizado y pues en ninguno había una secuencia, y no había una dirección como tal. Yo pienso que era más como una exploración del proceso, porque era un desarrollo, pero no había interacciones. Entonces, no tenía mucho sentido hacer un DOE en ese caso. Muchas veces en las etapas tempranas necesitas, honestamente, contar con un departamento de desarrollo o de industrialización que te permita llevar a cabo experimentos, porque al final el DOE sin experimentos es como, haz de cuenta, no tiene sentido. O sea, es como hacer un experimento, llevar un barco a cualquier puerto porque pues no tienes ninguna dirección como tal. Entonces, muchas veces en los desarrollos o inclusive ya en procesos establecidos, pues ya se tienen ciertos reactores que se van a ocupar, digamos que ya se conoce el proceso, pero el DOE te permite profundizar más en ese conocimiento y llevarlo a un nivel óptimo, de tal manera que en tu planta disminuya la probabilidad de fallo. Esa es realmente la diferencia de, pues sí, hacer experimentos, pero vamos a decir como aislados, yo los llamaría de esa manera, y ya con el DOE integra toda esa información, pero de una manera sistemática que te permite tomar decisiones y que te permite establecer condiciones de proceso. Muy bien, mi querido Ricardo. Fíjate que también has dicho otra cosa importante sobre el hacer y no hacer y cuándo es bueno y cuándo no, algunos criterios. Pero fíjate que hay otro mito que yo he escuchado y de los coaches o más bien coaches capacitadores en temas, al menos en ejemplo de TPM, porque algunas personas confunden la estadística con Seis Sigma, que es una plataforma que tú también conoces. Entonces, a la gente de TPM no le gusta que le hables de estadística porque ellos lo asocian con Seis Sigma. Pero imagínate, llegar a un cero de efectos no es poner un seleccionador de piezas por tamaño. Es trabajar en fabricación haciendo DOEs, haciendo que las variaciones de ciertos elementos, pastillas, tabletas, lo que sea, tengan la mínima variación para que cuando se empaquen, pues no te generen atascamientos y el proceso fluya. Entonces, muchas veces hay este mito de que a veces se cree que hacer estadística es hacer Seis Sigma, y como no entra en el marco de herramientas, por ejemplo, de TPM, es mal visto. En algunas visitas que hacía esta gente, se tenía prohibido hablar de métodos estadísticos. O sea, yo mis proyectos los llevaba más por el DMAIC, que me gusta más, porque es un proceso que se necesitaba más que me gustara, era necesario. Entonces, cuando tú presentabas los proyectos, censuraban decir que lo hacías con DMAIC porque no le gustaba al coach. Yo me quedaba sorprendido del nivel de ceguera que a veces se tiene trabajando con eso cuando, como bien comentas, el DOE es una herramienta que te facilita, en donde estos modelos de excelencia operacional verían en él un gran aliado en procesos de fabricación, porque ahorita ya te doy la palabra, porque por ejemplo, en procesos de fabricación, sí se requiere más métodos estadísticos que meter TPM, por ejemplo. Y ya proceso de empaque sí es más adaptado desde un TPM
o una integración entre el marco teórico de métodos estadísticos, no necesariamente Seis Sigma, con algunos complementos que tiene el TPM. ¿Tú qué opinas? Mira, Roger, ahí, fíjate que, te digo, este cambio de cultura lleva aproximadamente como unos 10, 15 años. Pero sí es un cambio en la cultura muy, 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 muy importante. Normalmente sí encontramos una resistencia a aplicar los DOEs, principalmente por dos cosas. Uno, que el recurso que requerimos para ejecutarlos, estamos hablando de recursos desde tiempo, personal, equipo de laboratorio, particularmente cuando hacemos en pequeño, ¿no? Vamos a llamarlo así, los DOEs. Materiales, algunos materiales son muy caros, ¿sí? Entonces no podemos utilizar grandes cantidades y pues al menos necesitas una cantidad mínima para poder realizar todo ese tipo de experimentación. Entonces es como que la resistencia que se tiene con respecto a los DOEs. Y dices, oye, es que sabes que son muchas corridas y es que yo quiero que me investigues todas las variables. Afortunadamente, ahorita, de todas las diferentes modalidades que tiene el DOE, diferentes tipos de diseños, también llegó uno que se llama diseño de experimentos definitivos, en donde también puedes tú probar más variables, pero con menor cantidad de experimentos. ¿Y qué crees? Sí hay un sesgo, pero también prácticamente la información que tienes a partir de ese enfoque también puede sacar muy buenos resultados. Entonces, ahorita básicamente es como que un cambio de mentalidad que nos lleva a implementar ese tipo de herramientas. Sé, por ejemplo, que hay otros centros, por ejemplo, en Inglaterra, hay también escuelas, el London College, por ejemplo, que ya tienen prácticamente una especialización en DOEs. Eso es muy bueno, pero que solamente se ha quedado de manera regional. Falta todavía implementarlo y como que dar a conocer todos los beneficios que podemos sacar de un DOE. Como bien lo comenta Roger, hay veces que, pues, inclusive en etapa de laboratorio, en etapas tempranas, pues no sabemos qué equipos vamos a utilizar. Entonces, en realidad, ese tipo de variables, pues, no nos afectan. Cuando viene ya la implementación, es donde también hacemos un símil a nivel laboratorio. Todo surge del laboratorio. Aquí la base de este tipo de experimentación es que tiene un sustento científico, que tiene un sustento en soporte experimental, que es muy importante, y que al final, pues uno lo que se profundiza también es en ver qué tipo de comportamiento tiene, tratar de adecuarlo a una ecuación y a partir de ahí empezar a generar las gráficas de espacio de diseño. Pero sí es prácticamente un cambio de cultura y muchas personas, como no lo conocen, dicen es que eso a mí no me sirve. Pero más bien, lo que pasa es que necesitas conocerlo para que le puedas tú encontrar la utilidad. Si esto realmente no fuera útil, pues no tendría mucho sentido que empresas tan grandes como Givaudan, Procter & Gamble, etcétera, lo lleven a cabo en sus centros de investigación, porque el DOE prácticamente se llegó para quedarse en esos centros de investigación. Solamente que hace falta permearlo un poquito más a otro tipo de industrias. Muy, muy bien. Entonces, y mira que yo soy Black Belt y al principio cuando empecé con esta parte de la certificación, pues hasta hoy está obligatorio que el Black Belt presente en su proyecto DOES. Y en algún momento me pidieron revisar proyectos y hacer mentorías para
Black Belts que estaban en proceso de certificación y tú veías los proyectos y ya estaban aprobados por el instructor, ya estaban validados y tú ves los proyectos y tú dices, es que aquí, ¿para qué aplicas el DOE? ¿Qué variables tienes? ¿Qué vas a trabajar? ¿Cuáles son los rangos? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Qué vas a probar? ¿Cuál es tu hipótesis? Y desafortunadamente no tienen la respuesta. Me tocó decirle a un chico, mira, no es que yo sea mala persona contigo, pero tu proyecto no es para DOE, es que me lo piden. Pues es que una cosa es que te lo pidan y otra cosa es que lo puedas hacer. Una cosa es que tengas el conocimiento y otra cosa es que sea necesario en tu organización aplicarlo. Entonces, es otra parte de esta crítica al esquema de certificación, porque tampoco es que el marco teórico que tiene el propio programa sea tan vasto como para decirte cuándo sí, cuándo no, sino todos los planes tienen que aplicarlos yo. Te voy a ser sincero, nunca he aplicado uno y yo ya me certifiqué por ahí del 2008, más o menos. Ya llevo muchos años. Comparado con una persona como tú que te especializaste en eso, ¿cuántos DOEs llevas hechos, Rick? Sí, Roger, mira, aproximadamente llevo 10 DOEs, se dice poquito, por el tema de que nos enfoca, o sea, por ejemplo, donde yo laboraba, hacíamos alrededor de 60 productos, pero de esos 60 productos, el 20% de esos productos eran los que tenían mayor demanda. Es decir, había campañas más frecuentes. Entonces de ahí dices, ok, vamos a tomar una decisión. De todos estos que restan, que eran aproximadamente unos 20 proyectos, decíamos, ¿cuál vemos, por un lado, que tiene más quejas del cliente y cuál podemos nosotros ver que pueden ser los más importantes en este caso para la compañía? Entonces, a partir de esa información, pues pareciera que son pocos, pero lo que sí te quiero comentar, Roger, es que de estos 10 que se han realizado, se ha llegado hasta lo que es la gráfica de espacio de diseño. ¿Qué es lo que te decía? Hago un símil con la parte de como si fuera un montañista. O sea, un montañista está orgulloso cuando sube ciertas cumbres y se le contabilizan como que subió. Toma su foto y en algunas condiciones, pues además él está solo y pues él sabe si llegó o no. Pero acá no, acá tenemos un comité, tenemos gerentes, tenemos alta gerencia con la cuales nosotros damos a conocer los resultados y dicen, no, ¿sabes qué? Es que esto va muy bien, pues sigan por ese camino. Entonces, de los DOEs que he realizado, he llegado hasta la etapa final, hasta la cumbre, por llamarlo de esa manera, y plasmado en los famosos espacios de diseño. Entonces, también he hecho también otros DOEs que, digamos, ya vamos tomando camino, pero de repente ya el producto deja de ser importante para el negocio. Entonces, te digo de los 10 ya terminados, pero pues obviamente pues son, en realidad pues he hecho más o menos como más de 25 DOEs. Sobre todo por estos temas. Muchas veces ya el producto deja de ser importante para la empresa o para el negocio, o el proceso está muy caro, está fuera de costo, y pues se deja de tener interés, y pues se trunca todo este trabajo. De repente pues era un poquito como frustrante porque decías, es que ya le apliqué muchísimo esfuerzo, ya estamos llegando a la cima, ya estamos prácticamente por cerrar el proyecto, pero pues en algunos casos ya no se concretaba. Entonces, bueno, pues uno lo entiende porque finalmente en una fábrica, pues también tienes que ser tanto eficaz como eficiente.
y tienes que buscar los recursos, porque en su momento yo tenía un equipo de 3 personas que nos dedicábamos nada más a puro doy, puro doy, puro doy, puro doy. Entre mi parte era dirigir, también coordinar, y de repente también les echaba la mano. Obviamente tendría que estar supervisando que todo estuviera bien controlado, etcétera. Pero dentro de mi rama, que digamos que así, afortunadamente, podemos obtener muchas oportunidades para tener does, para hacer los does de una manera pues correcta, ¿no? Ahorita que ya sabemos cómo ejecutarlos. Para nosotros es muy fácil definir las condiciones y ejecutar hasta llegar hasta la gráfica de espacio de diseño. Si hablamos de, más bien, ¿cómo te hago la pregunta? ¿Cómo se mide en éxito un DOI? Mira, te voy a contar un caso que tuvimos, que para mí es el que más gratificante a la fecha. El éxito de nuestro DOE recayó en contestar, más bien en soportar una sección del Drug Master File, que es el documento que se presenta a las agencias regulatorias que te dan permiso de vender ese ingrediente activo a las farmacéuticas de su país. Por ejemplo, nosotros tuvimos un producto en donde dimos ese soporte y de repente fue muy demandante para la compañía tenerlo listo, porque iba a ser un relanzamiento de ese producto a partir de los resultados de los DOEs que hicimos para volverlo más estable. Este producto en particular llegaba al cliente y se hacía, vamos a decirlo, se carbonizaba prácticamente. Entonces, ya cuando nos llegaba la queja, nos mandaban las fotos y pues había una serie de implicaciones legales, ¿no? Porque estábamos enviando un producto que estaba en buen estado, pero que muchas veces estos productos viajan en barco. Entonces, estos viajes pues no son de manera inmediata, sino que llevan hasta meses. Normalmente, en una fábrica también donde trabajaba, se enviaban muchos materiales a Europa y el tránsito del barco, pues estábamos considerando 2 a 3 meses. O sea, no era una cosa rapidísima. Entonces, nosotros hicimos los DOEs, hicimos el soporte de este producto, dimos en este caso todo el soporte técnico para su relanzamiento y se hizo todo el soporte en el DMF. Como era muy urgente, la respuesta de la FDA en este caso fue a través de la carta de deficiencia, pero en primer lugar pusieron una nota aclaratoria. Decían que les daba mucho gusto que empresas farmacoquímicas, y más siendo empresas, en este caso, fuera de Estados Unidos, tuvieran tan buen trabajo de DOE que recibimos una felicitación. Entonces, eso al final, pues para todo el equipo y para mí en particular, pues fue muy gratificante, porque la FDA pues no te da recomendaciones, simplemente te exige que tengas esto bajo control, que tengas tus materias primas, que tengas tus proveedores, que tengas tus lotes validados, o sea, una serie de requisitos y una serie en este caso, requisitos regulatorios que cumplir para que te permitan vender. Entonces, ahí fue donde vimos que esto del DOE, en esta fábrica en particular, pues realmente se había llegado para quedarse. Y fue algo muy gratificante, Roger. Y ya hablamos de bastante beneficio financiero, porque eso les abrió permiso para vender. Es correcto. Es correcto. De hecho, en su momento te digo, bueno, dejé de elaborar en esa compañía hace aproximadamente 6 años, más o menos, pero el beneficio fue aproximadamente más de $10 millones más o menos. O sea, fue vamos a decirlo así, para la poquita inversión que se hizo en DOE, los beneficios fueron muy, muy, muy grandes. Entonces, muchas veces uno tiene que poner sobre la balanza, dices, ok,
estoy de acuerdo que sí me va a requerir ciertos recursos, que sí me va a requerir cierto tiempo, pero a la vuelta del tiempo y en un muy corto plazo podemos recuperar, más bien podemos revertir la inversión que se hizo en DOE y podemos recuperarlo en beneficios para la compañía, sobre todo en ventas del producto y considerando que es un producto que tiene menor calidad, más bien, tiene menor probabilidad de falla, perdón, tiene menor probabilidad de falla. Eso es así como que la parte que endulza mucho a las agencias, es decir, mira, mi proceso está controlado, está robusto y tengo estas condiciones experimentales que he probado en laboratorio, tengo mi gráfica de espacio de diseño, pues tú dime si puedo yo vender en tu país. Y te digo, en ese producto en particular, pues tuvimos esa felicitación y nos fue muy bien. Y bueno, a la compañía también le fue muy bien. En su momento, de las 3 plantas que había disponibles para hacer manufactura de productos, las 3 plantas estaban produciendo este material. Entonces, como veían que tenía una demanda importante, se empezó a fabricar, pero a cantidades literal industriales para inundar el mercado. Y estamos hablando de un esquema muy robusto, porque hablamos de FDA, hablamos de, no sé si moléculas, y eso es algo delicado, porque ahí cualquier cosa que falle puede echar a perder. Y estamos hablando de millones de dólares, no estás hablando de un lotecito. Es correcto, Roger. En general, pues te voy a ser honesto, las cantidades de dinero que se manejan en cada lote, pues hay lotes que sí son, te voy a decir, de 1 millón de pesos, 2, 4, 5 millones cada lote. Solamente considerando los materiales que ya se implicaron y toda la parte logística, toda la parte regulatoria, de control de calidad, de investigación y desarrollo. Hay lotes en otras empresas en donde ellos no realizan tanto volumen, pero la cantidad de lotes, si bien es menor, estamos hablando hasta de kilos, 1 o 10 kilos, el valor comercial de ese Sí, kilo es muy elevado. sí, Entonces, imagínate cuando hagas un DOE con este tipo de productos, en donde dices, oye, ya estoy seguro que no voy a tener falla, vamos. Entonces el beneficio pues es literalmente, no, pues es enorme, es enorme. Depende el rubro, te digo, en el caso de industria farmacoquímica, digamos, el beneficio en cuanto a implementaciones de DOE es muy alto, es muy bueno, pero cuando lo transformamos a una industria farmacéutica, pues tú sabes, ahí cada pastilla, cada frasco con jarabe, cada cápsula, pues tiene una cantidad pequeña en realidad de ingrediente activo. Entonces ahí es donde también a ellos les representa una ganancia importante. Y si también tienen DOEs para sus procesos de manufactura, pues imagínate, o sea, los costos literalmente se disminuyen mucho. pero también lo que tú haces es prácticamente darle la receta a las plantas. O sea, tú generas el estándar para que bajo estas condiciones que ya están probadas, la manufactura nada más se dedica a la pura transformación y la distribución. O sea, qué interesante. Ahora bien, vamos a irnos un poquito más hacia atrás. Retomando este Sí, punto que Roger. te decía, ajá, retomando ese punto que te decía que hoy se da DOE para alumnos de quinto semestre a menos de mi carrera, que es lo que yo conozco y que he platicado con los muchachos. Yo me acuerdo que era el semestre completo, en donde así como entré, así salí, sin realmente entender qué estaba haciendo. ¿Cuál sería tu recomendación? Porque invité a varios profesores, a gente de la Facultad de Química, seguramente nos van a escuchar en algún momento. ¿Cuál es la recomendación que tú le das a los profesores y a los alumnos respecto a la enseñanza del DOE?
Mira, Roger, en ese sentido, pues sí requerimos, por ejemplo, que la parte académica como que se renueve, o sea, que adopte un enfoque de calidad por diseño, que es el DOE es una partecita de este enfoque de calidad por diseño. Si bien pareciera que es muy complicado, la realidad es de que no lo es tanto. Obviamente sí necesitas cierto tipo de background, como lo habíamos comentado, ¿no? Conocer tu proceso, conocer la química, en este caso de la reacción, pero en realidad en la literatura podemos encontrar varios ejemplos en donde se realizan DOEs. Entonces, la parte académica pudiera tomar esos ejemplos. Decir, mira, tenemos un caso de un bioreactor, tenemos un caso de este tipo de industria, tenemos un caso de que para un desarrollo de un fármaco hicimos este DOE. Como que en ese sentido, sí hay que tener como que esa motivación para poder aprender, pero sin miedo, simplemente investigar. Muchas veces a mí me pasaba que había materias que no entendía, ¿no? Dices, no entiendo esta materia, ¿por qué es así? Y profundizabas un poquito más y como que destrababas esa línea que no te permitía avanzar. Entonces, en la parte académica, sí necesitamos destrabar y dar a conocer los beneficios que se obtienen con un DOE, porque te digo, antes pues realmente no se conocía mucho, pero ahorita ya hay mucha literatura y muchas fábricas que lo utilizan y que han visto los beneficios. Si no, no lo utilizarían. De hecho, como un comentario adicional, esta parte del DOE es como que, digámoslo así, uno de los eventos que revolucionó toda la parte de manufactura, en este caso de química y de biotecnología. O sea, ha sido ahora sí que un hito en esta época. Entonces, sí necesitamos que los profes profundicen un poco más y que ya no enseñemos la variable, una variable a la vez. Ese ya no tiene sentido, ese es ya muy vieja escuela y que no nos lleva a ninguna. Muy bien, yo todavía recuerdo que en la certificación nos ponían la famosa catapulta, que la siguen enseñando así, el DOR. Eh, el clásico ejemplo de la catapulta, cámbiale el ángulo. Entonces, De hecho, también en una revisión que me tocó asistir en la Asociación Farmacéutica Mexicana, con el profesor Víctor Galicia, él tomó de ejemplo un helicóptero, pero eran unos helicópteros de papel. Entonces, en este helicóptero de papel veíamos que si doblábamos, por ejemplo, las alas o cierta condición del mismo helicóptero que se podía modificar, pues veíamos que si lo lanzábamos de una altura, pues cambiaba su desempeño. Entonces, esos ejemplos, digo, a mí me parecen muy buenos, pero inclusive, Roger, y ahorita retomando la parte de alimentos, de la que tú eres un experto, fíjate que en la literatura que yo investigué, hay un ejemplo en donde utilizan DOE, pero para hacer pasteles. Haz de cuenta que la cantidad de leche, cantidad de harina, cantidad de levadura, cantidad de azúcar. Y pues la verdad era algo muy padre, porque decías, bueno, es que el DOE no está limitado a un proceso químico, está realmente abierto a cualquier posibilidad, como bien lo dices, que tenga intervalos de trabajo y a partir de ahí empezar a investigar. Ese ejemplo me lo recuerdo mucho porque pues es una parte de los químicos de alimentos, me acuerdo. Y que también el libro lo maneja así y dije, no, pues sí tiene sentido, o sea, inclusive hay otro ejemplo muy sencillito también de las palomitas, hacer palomitas en un horno de microondas, cuánto material de palomitas se introducía, cuánta potencia del horno de microondas, o sea, el DOE lo puedes utilizar prácticamente en lo que quieras. La clave es saber
cómo ejecutarlo y cómo definir los parámetros iniciales. Obviamente es como muchas cosas, pero a lo que voy es esto, que el DOE podemos utilizarlo en muchísimas etapas de proceso de manufactura, lo podemos utilizar en muchísimas cosas, afortunadamente. Muy bien, ya para ir cerrando la sesión, hasta puede aplicar otra segunda parte. Mira, hay muchos mitos y redes alrededor del DOE. Sí funciona, sí genera mucho valor. Es necesario poder entender cómo construir las hipótesis, cómo también manejar herramientas como softwares. Tú que usas que comentabas al principio, nosotros que usamos el Minitab, y también esta parte de la academia que a veces siguen usando el Montgomery para enseñar DOE. Debería ser algo mucho más sencillo, más práctico, donde se enseñan los principios, mucho más allá que el fundamento. El fundamento no nos vamos a hacer expertos, pues porque a veces no nos va a dar, y a todos no nos da para entender el fundamento desde la perspectiva matemática, no nos da. Entonces, y prácticamente, Ricardo, tú eres un paradigma viviente respecto al DOE, porque no está certificado en cinta, pero incluso yo te puedo decir eh, que todos los DOEs implican el DMAIC, y con la experiencia que tienes ya, tú serías un Master Black Belt, prácticamente, y lo que me comentabas de esta parte de la cita verde, que queda chica. Entonces, también tenemos que voltear a entender los alcances que tienen las metodologías, las aplicaciones que tiene en la práctica por los métodos, que un DOI no es el 6 Sigma, un DOI no te hace Black Belt, sino que un DOI es una herramienta poderosa que nos ayuda a mejorar los entornos. Entonces yo te agradezco mucho, Ricardo, tu tiempo, y esperemos otro día hablar. ¿Y dónde te podemos encontrar si yo quiero un curso de DOE, yo quiero consultoría para desarrollar diseños? Están implementados DOE en una fábrica con TPM, pero pues tiene muchos problemas con los empaques, porque los empaques vienen de fabricación y fabricación es un desastre. ¿Dónde podemos buscar? Así es, Roger. Mira, digamos la fuente que tengo un poquito más accesible para muchas personas es en la red social LinkedIn. Me pueden encontrar como Ricardo Figueroa González y ahí con gusto, si gusta mandarme un mensaje directo, con mucho gusto les doy respuesta. Muy bien, pues muchas gracias. Por ahí igual y organizamos un curso inicial de DOE, porque es necesario. Y yo te lo digo porque yo estuve sufriendo mucho en empaque con elastómeros, no tanto con la parte de mixología, porque es más sencillo, pero sí en elastómeros yo sufrí bastante. Sí, igual yo requería ya un Ricardo, pero bueno, veamos si podemos organizar un curso de DOE. Que en un principio sea para que estandaricemos algunos conceptos, y en función de eso vamos sumándole conocimiento a través de tu experiencia. Claro que sí, Roger, con mucho gusto. Como les comentaba, esta es una herramienta que es tiene muchos beneficios que se puede aplicar para muchas ramas de la ciencia, de la manufactura, y que realmente nos permite conocer y tener un conocimiento más profundo del proceso que tenemos implementado o que queremos implementar. Esta técnica, si bien, como te comentaba, no es tan ampliamente conocida,
tiene muchos beneficios. O sea, al momento de hacer una inversión, el retorno de inversión es casi inmediato. Y realmente necesitamos, obviamente, tener gente capacitada, y también pues conocer un poquito el software y pagar la licencia del software. También se renueva, igual que el Minitab, igual que el Jump, igual que el StatGraphics. Hay varias compañías que ya ofrecen este servicio de software y que podemos encontrar en el mercado. Parece que cada quien elige la que más le guste. Pero con mucho gusto, Roger, organizamos un curso, nos ponemos de acuerdo y pues muchas gracias por esta invitación. Espero que si tienen alguna duda o que les haya servido, en mi red de LinkedIn pueden mandarme algún mensajito y con gusto damos respuesta. Creo que se desactivó tu micrófono, Roger. Ah, sí, perdón, les digo que nos vemos, el jueves va a estar muy bueno, va a estar una doctora de sociología que nos va a hablar de los retos de las sociedades industriales, una mujer impresionante, igual que tú. Viene de la tierra del mezcal, de Oaxaca, y nos va a volar la cabeza seguramente esta Graciela. Cuídate mucho. Muy bien. Muy Hasta bien, luego. Roger, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.